dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. Si alguno en la sala se acerca a los 50 años, es probable que ya haya comenzado a alejarse el móvil o la carta del restaurante para leer correctamente. No importa si tenías miopía y una calidad de visión buenísima en la distancia corta, o si por el contrario nunca habías llevado gafas y veías también de lejos como de cerca, porque a partir de los 45 o 50 años, la distancia mínima necesaria para ver un objeto con calidad será cada vez mayor para todos nosotros. Y puede incluso suceder que no tengamos brazos suficiente para enfocar lo que tenemos en la mano. Esto sucede por culpa de la presbicia o vista cansada, porque forma parte del proceso natural de envejecimiento. Doctor Lamarca, oftalmólogo del Centro de Oftalmología Barraquer, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, estamos bien. ¿Aún te queda brazo, doctor? Pues un poquito de sí, la verdad un poco. Es que preocupa mucho, porque la presbicia la sufriremos todos. ¿Podemos retrasarla? ¿Qué podemos hacer? Mira, absolutamente todos la sufriremos en mayor o menor medida. Y eso depende básicamente de si tenemos una graduación de un tipo o de otra. Es decir, aquellos que, por ejemplo, han tenido miopía, seguramente lo desarrollen más tarde. Y en cambio, la gente que tiene hipermetropía, a lo mejor si los 45 tendría que ser el momento clave, pues a lo mejor lo empiezan a sufrir antes, a los 40. ¿Y cuál de ellos tendrá una peor presbicia? Pues la tendrán prácticamente igual, lo que pasa que los miopes tienen un truco. Y los miopes generalmente cuando se quitan sus gafas de cerca ven bien, con lo cual digamos que cuando se acaba el brazo uno se quita las gafas y es capaz de ver relativamente de cerca. También depende de los grados. Una cosa es tener 2 dioptrías o 3, con lo cual te lo sacas si tienes una distancia cómoda, y otra cosa es tener 10 dioptrías, que sería la distancia de un joyero o una persona que se dedica a tallar diamantes y que se lo acerca cerquísima, ¿no? ¿Y cómo sabemos que tenemos ya una presbicia incipiente? ¿Cómo podemos advertir su aparición o saber si simplemente estamos un poco cansados? Pues bueno, es que hay que diferenciar entre el cansancio como tal y luego los residuales que tenemos de graduación que no nos damos cuenta que tenemos. Es decir, por ejemplo, una persona de 20 años puede tener cierto grado de hipermetropía y tenerlo escondido, y que forzando con el músculo sea capaz de ver. Claro, este tipo de paciente seguramente cuando esté trabajando durante muchas horas, leyendo, estudiando, seguramente ese músculo se acabará por cansar y dará síntomas parecidos a los de la presbicia, con un desenfoque en la visión más próxima. En personas que simplemente pues tienen una graduación de 0 o próxima a 0 y que no están acomodando, no están forzando, seguramente lo que empiecen a notar es eso, que a lo largo del día pues también se cansan, que ese músculo no es tan eficaz, que se tienen que alejar un poquito, que a lo mejor les acercan algo y es aquello de decir, espera un momento que voy a forzar un poquito a ver si veo bien, ¿no? ¿Y la presbicia tiene un tope? Es decir, ¿en algún momento termina de salir toda la presbicia y ya frena o va progresando de forma infinita? No progresa de forma infinita, y entre otras cosas porque nosotros tenemos un rango de acomodación que se debe a que nosotros somos capaces de cambiar la forma de una lente que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. Y entonces nosotros, claro, ese músculo tiene para forzar lo que puede, y generalmente pues son unas cuantas dioptrías. Cuando nosotros estamos en una época de presbicia, pues ¿qué pasa? Que entonces de algún modo es como que esas dioptrías que teóricamente estamos aportando con la fuerza de nuestro músculo, lo vamos perdiendo, pero hasta un límite, y ese límite generalmente es de 3 dioptrías más o menos sobre la graduación que tenemos. En el caso de una persona hipermétrope, que tú imagínate que tenga 3 dioptrías, es como que de cerca necesita en el final de la presbicia 6. Y en cambio, una persona que tiene, por ejemplo, 3 dioptrías de miopía, es como que le quitamos, es como que está a 0. ¿Qué significa que esté a 0? Pues que se quita las gafas y realmente lo acaba viendo bien. Claro, queda más compensado. ¿Cómo sabe el paciente que su presbicia ya no va a evolucionar más? Mira, en general, como decíamos, sobre los 45 años va a empezar. Y entonces lo normal y lo natural es que cada vez que vienes al oftalmólogo, nosotros hagamos una graduación y veamos cómo te sientes de cómodo en función de lo que haces, ¿no? Entonces,
esa situación que se repite año a año, pues hay veces que denota que hay cierta falta o que tú te sientes más cómodo con un poquito más. Claro, aquí también es importante tener en cuenta, no todo el mundo leemos igual. Hay gente que lo único que hace es leer el periódico y que le encanta hacerlo a 60 centímetros. Y una persona de la misma edad, con las mismas características, que quiere leer mucho más cerca, necesitará un poquito más de graduación. Año a año, en función de los hábitos que tiene el paciente, acudirá a su revisión, le haremos una graduación y en función de estos hábitos que tiene en ese momento, nosotros diremos, mira, pues yo considero que de cerca necesitas un poquito más. Pongamos un ejemplo práctico. Una persona que ya se le ha acabado ese curso de la presbicia, que tiene a lo mejor 70 años, pero de golpe le da por tener una afición pues tipo sellos. Pues entonces, claro, la cosa va a cambiar porque necesita ver las cosas de muy, muy cerca. Y seguramente, a pesar de que ya esa situación se le ha acabado, y ya se le acabó hace años, nosotros le vamos a recetar una gafa con más potencia porque para eso seguramente le vaya bien. Y no es que le haya aumentado. Con lo cual, en definitiva, yo diría, oye, mira, esto se acaba, pues cuenta, pues sobre los 60, 65, pongamos para hacerlo fácil, y digamos que a nivel social y a nivel de comodidad puede progresar en función de los hábitos que tengamos. ¿Tú recomiendas esperarse a esos 60-65 años a tener ya toda la presbicia ya desarrollada para hacer algo? Porque hay personas que viven la aparición de la presbicia con muchísimo agobio. Sí que podríamos decir que cualquier persona a cualquier edad que esté preocupada por una situación de este tipo tiene soluciones. Claro, desde luego que no hay soluciones para todos, pero para la mayoría sí. Es decir, una persona para operarse, pongamos por ejemplo, pues que con 45 años tenga prohibido operarse, no, ni mucho menos. Es lo mismo que cuando tenga 65, 70, etcétera. Todo depende de las condiciones de su ojo a nivel morfológico, es decir, qué forma tiene su ojo, y por ello qué posibilidades tenemos de hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, se puede hacer láser, o por ejemplo se puede hacer una cirugía de cristalino transparente, es decir, como una cirugía de catarata prematura. Uh-huh. Y claro, en función de lo que hagamos, digamos que el paciente, no estoy hablando como si fueran coches, pero tiene unas prestaciones u otras. Uh-huh. Entonces, una persona a lo mejor que se dedica al deporte y lo que quiere es ver bien de lejos y de cerca quiere tener cierta comodidad, es relativamente fácil de solucionarlo a lo mejor con el láser. Claro, vamos a abordar un poco todas las opciones terapéuticas de las que disponen los pacientes con vista cansada. Primero estarían, a nivel no quirúrgico las progresivas, pero después hay quien no está contento con una lente. ¿Qué opciones tiene? Pues si no tienes gafas, pues dependemos mucho de la edad. Podríamos decir a grandes rasgos que cuando aparece la catarata, que depende de las personas, pero generalmente... ¿A qué edad aparece la catarata? Hombre, a partir de los 60, pero va mucho a personas, ¿eh? Yo opero gente que tiene con 40 y tantos, pues por los motivos que sea, ¿no? Generalmente cuando aparece una catarata ya directamente nos vamos a las lentes. Uh-huh. Y en las lentes vamos a decidir... Lentes intraoculares, ¿eh? Sí, lentes intraoculares. Y lentes que sustituyen el cristalino. Es hacer la cirugía de cataratas, quitamos la catarata y ponemos una lente adecuada. Ya sea una lente trifocal, es decir, para ver a todas las distancias, o una lente de rango extendido que nos sirve para ver de lejos y a media distancia. En el caso de que sea una persona que no tiene cataratas, tenemos básicamente dos opciones. La primera opción sería la del láser. Nosotros el láser lo utilizamos de modo que podemos cambiar algunas características para que uno pueda ver de lejos y cerca con cierta comodidad. Claro, hay que hacerlo bien y hay que estudiarlo bien. Es decir, nosotros hay veces que, por ejemplo, una de las técnicas que utilizamos mucho es la monovisión. Es decir, priorizamos un ojo para lejos y priorizamos otro para cerca. Claro, eso el paciente tiene que estar conforme y lo tiene que entender. Tiene que, de algún modo, entender que cuando tenga los dos ojos abiertos verá bien de lejos y de cerca, pero si cierra uno, cierra el otro, encontrará ciertas dificultades. También sí que es verdad que utilizamos lentes sin necesidad de que tengamos que sustituir el cristalino, es decir, colocamos una lente dentro del ojo, como digamos unas lentes que se llaman precristalinianas o lentes fáquicas, un nombre un poco extraño, la verdad. Sería como una lentilla, como pero una lente que va dentro. Va dentro, no cambia. Tiene un diseño que tiene unos aros, si se puede decir así, para entendernos, que permite ver, digamos, de forma lejana y de forma cercana con cierta comodidad. Eso estaría indicado para gente que está a partir de los 45 años hasta los 60 aproximadamente.
Por ejemplo, el láser con monovisión. ¿Qué pacientes pueden optar a esta técnica y qué ventajas tiene? Sabemos que el requisito es a partir de 45 años. Pero menos de 60, por ejemplo. Por ejemplo, o gente que esté a partir de 60 también, pero que tenga el cristalino transparente. Hombre, la lógica nos dice que seguramente va a desarrollar una catarata y lo normal sería hacer una cirugía de cataratas, pero la premisa es que el cristalino esté transparente. Es lo único que necesitamos. O sea, esta igual sería una buena opción para un paciente de 40 y pico de años que tiene una presbicia incipiente pero está muy agobiado, lo está viviendo muy mal y no quiere esperarse a la edad cercana a la aparición de cataratas, ¿no? Correcto. Sabiendo que después se tendrá que hacer también la catarata, pero no quiere esperar, ¿no? Por ejemplo, entonces... a lo mejor pasan muchos años y no desarrolla la catarata o lo hace muy tarde y oye, tiene una vida útil esa intervención de 20 años. Porque no por hacerse el láser con monovisión para abordar la presbicia desarrollas más tarde la catarata, ¿no? ¿O sí? Correcto, no. En principio tendría que ser exactamente igual. Después has dicho, doctor, otra opción quirúrgica, lentes ICL con monovisión. Estas lentes no van en el cristalino, van delante. No sacamos nada del ojo, ¿no? Exacto, no sacamos nada y es un procedimiento reversible. Es decir, si no funciona, pues oye, ningún problema, se quita y te quedas como estás. Lo que pasa que incluso estas lentes que ponemos y que se pueden hacer con monovisión, con eso que decíamos de un ojo para lejos y el otro para cerca, estamos desarrollando ahora un tipo de lentes y yo creo que en breve ya se pueden implantar sin problema, que son unas lentes que también tienen un diseño peculiar, como las lentes que utilizamos para cataratas, para ver de lejos, de medias y de cerca, sin necesidad de monovisión. ¿Y qué ventajas tienen estas lentes ICL que van a salir próximamente? ¿Mejoran la calidad? Sí, bueno, yo creo que más bien mejoran, yo diría, la versatilidad. Quizás a lo mejor la calidad en algunos pacientes puede verse mermada, pero por eso nosotros hacemos un montón de pruebas diagnósticas para saber si este paciente va a estar a gusto con ellas o no. ¿Y qué tal son los resultados de estos dos procedimientos, láser con monovisión y ICL con monovisión? ¿Cuándo nota el paciente los resultados y qué tal se encuentra después? No, realmente es bastante rápido siempre y cuando se haya hecho un diagnóstico correcto. Nos encontramos a veces con pacientes que no están bien graduados, con pacientes que por lo que sea durante mucho tiempo han llevado unas gafas que no están en estado bien y nosotros tenemos que volver a colocar, digamos, esa graduación de nuevo y que de algún modo el paciente durante un tiempo esté con sus gafas y esté a gusto. Y ya no solo eso, tenemos que hacer una serie de pruebas que yo en mi práctica habitual hago habitualmente y que oye, requieren que el paciente más o menos tenga una idea de cómo va a quedar. Y hay veces que hacemos incluso tests con lentes de contacto durante unos días. A mí me gusta mucho que mis pacientes lleven la lente de contacto en su vida cotidiana, tanto laboral como social, y que me vengan al cabo de 15 días y me digan, oye, esto me gusta. Pues entonces, oye, reproducimos, digamos, la visión que tiene de forma quirúrgica. Pero así a la tuntún, eso no lo haremos nunca. ¿Y en qué consisten estas pruebas preoperatorias? ¿Cómo puede saber un paciente si va a estar a gusto o no antes de operarse? Pues, bueno, de entrada hacemos, como te digo, un montón de pruebas, ¿eh? A lo mejor hacemos como 5 tipos de topografías, hacemos muchísimas cosas y es uno de los puntos fuertes que yo creo que tenemos en cuanto a diagnóstico y cirugía. Y sobre todo, el tema de la lente de contacto es un tema que es bastante interesante de hacer. Yo, por ejemplo, lo he probado, a pesar de que no tengo presbicia aún, lo he probado y quiero saber realmente qué es lo que ve un paciente. Yo, por ejemplo, en el ojo donde tengo dominancia, para que nos hagamos la idea, pues si tiras con una escopeta de feria, pues el ojo que utilizas para apuntar es el ojo dominante. Vale. Pues con ese ojo, si me enfocan para lejos, realmente veo muy bien, y si el otro lo penalizo con una dioptría y poco, yo estoy muy cómodo, la verdad. Claro, o sea, es una lentilla que enfoca de lejos y otra que enfoca en la corta o media distancia. Sí, correcto. Entonces, y el cerebro va a completar el puzzle, ¿no? Eso es. ¿Y qué tal te acomodas? No, y oye, fantástico. Lo que pasa es que a mí, es decir, no me interesa tanto los casos de éxito, me interesan precisamente los casos donde esto no funciona, porque entonces sé que tengo que buscar otra alternativa y yo sé que al paciente con toda seguridad le puedo decir, mira, esto no te lo hagas, que yo creo que es una de las cosas que como paciente valoramos más, que nos digan un no razonado. Es decir, aunque nos dé mucha pena a veces, vale la pena, ¿no? De decir, oye, qué bien, sinceridad. Sí, incluso sales de la consulta y dices, bueno, mira, tampoco estoy tan mal, sales contento, ¿no? Claro.
Después tenemos, y quizá esta sería la técnica más popular, el implante de lentes intraoculares, las conocidas como LIO, una intervención en el cristalino que trata la presbicia y evita la aparición de la futura catarata, ¿no? Porque estáis operando allí donde se desarrolla, en el interior del cristalino. Esta opción, ¿para qué paciente es adecuada? Hemos dicho a partir de 60 años, sí. ¿Algo más? 55 60 años, o gente que desarrolla una catarata. Claro, la pregunta es, bueno, oye, ¿y por qué no lo hacéis antes? Claro. Si tan fantástico es y demás. Porque también tenemos que pensar que tenemos que respetar un poco yo diría la física del ojo natural. Y yo pienso que, oye, cuando las cosas funcionan bien, no tienes que estropearla. Estamos pensando que es como que quitamos un tejido, quitamos una parte del ojo, entonces es importante que esa parte deje de funcionar y esté realmente estropeada para que la cambiemos. Cuando funcione, oye, no tienes por qué cambiarlo. Y generalmente nosotros los casos de éxito, o por lo menos la gente suele estar bastante contenta a partir de los 55. Antes, nosotros sabemos que por ahora con el tipo de lentes que existen, pueden haber ciertos problemas de calidad, porque pensad que es que volver a rehacer la fisiología del ojo humano de una forma artificial no es exactamente igual. Claro, explícanos para que la gente lo entienda en qué consiste la cirugía de presbicia en el cristalino. Claro, aquí básicamente lo que vamos a hacer es vaciar el contenido del cristalino. El cristalino es como una lenteja, ¿no? Es como una lente. ¿Tiene un saco? Es más grande que una lenteja, pero tiene la misma forma. Entonces, esa forma biconvexa que tiene es lo que permite pues hacer de lente y que las imágenes, pues de algún modo, con la ayuda de la córnea, que también es la lente más externa, todo quede enfocado sobre la retina de forma correcta. Porque el cristalino tiene esa capacidad, ¿no?, de contraerse y expandirse. Correcto, a través de un músculo, y entonces hacemos que cambie la curvatura. Claro, cuando nosotros vamos a colocar una lente, la lente es fija. Y ese músculo, por mucho que nos empeñemos, en la mayoría de gente, la gran mayoría de gente, deja de funcionar. Es decir, aunque nosotros rellenásemos ese cristalino con material de nuevo, no funcionaría. O por lo menos eso es lo que teóricamente sospechamos. Está en estudio y es una cosa que se está mirando. Pero a día de hoy nosotros ponemos lentes que en la mayoría de ocasiones no son dinámicas, es decir, no dependen de ese músculo, con lo cual es una lente física, una lente que no es diferente de la fisiología de un chaval de 18 años. Uh-huh. Con lo cual, es decir, por un lado ganas versatilidad, pero a lo mejor la calidad en algunos casos puede perderse un poco. Por eso la prueba diagnóstica es muy importante. Nosotros sabemos que si todo está correcto, generalmente los pacientes están muy contentos con este tipo de opción, pero siempre y cuando el diagnóstico se haga de forma correcta. ¿Cuántas pruebas le hacéis a un paciente de esta cirugía? Pues la verdad es que se tira casi toda una mañana. Y no es por asustar ni mucho menos, es decir, a lo mejor son 3 horas. Pero claro, es que merece la pena, porque es que de este modo nosotros sabemos la potencia que tiene que tener la lente, la lágrima que tienes, qué sensibilidad al contraste tienes, de todo. Es decir, si la lente requiere que pongamos astigmatismo, muchas cosas, pero vale la pena porque hacemos un diagnóstico súper potente. Y después la cirugía, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué duración tiene? ¿Se operan los 2 ojos a la vez? Generalmente operamos primero un ojo y luego el otro. No queremos sorpresas y es más, nosotros queremos saber que una vez colocamos una lente en el primer ojo, queremos saber que esa lente es la perfecta. En caso de que haya algún tipo de error, que nunca sucede, lo detectaríamos con toda seguridad y en ese segundo tiempo podríamos actuar. Por otro lado, nosotros somos muy respetuosos con el tema de la anestesia. Sí, ¿cuál usáis? Sí, en la mayoría de casos nosotros vamos a bloquear el ojo en general. No queremos que el paciente sienta dolor. Esta cirugía se podría hacer con gotas, anestesia tópica, ¿no? Y lo hacemos en los casos donde se nos pide, ya sea por los motivos que quiera el paciente o simplemente por motivos médicos. Pero claro, una cirugía que sí, estamos muy habituados a hacer, pero una cirugía que es delicada, una cirugía que es premium. Nosotros queremos que el paciente esté tranquilo, que no le duela nada, que no tenga que participar de la cirugía. Es decir, yo a un paciente que le ponemos con gotas, le tengo que decir, mire a la luz, estése quieto, tal. Claro, no es una cosa que hagas habitualmente.
Como mucho, a lo mejor lo haces 2 veces, una por cada ojo. Claro, el tema es que si usarais la anestesia tópica, Exacto. o en los casos en los que se usa, el paciente ha de colaborar porque está mucho más consciente, ¿no? Exacto. Entonces, y en cambio lo hacéis casi siempre con la local, ¿no? Sí, consciente estás, pero no sientes ni ves, lo cual es una gran tranquilidad. Es lo que decíamos antes, yo no quiero que mi paciente tenga que estar pendiente para el éxito de la cirugía, no, ya me ocupo yo del éxito de la cirugía. Claro, me están operando, encima tengo que mirar la luz, noto que la responsabilidad de la cirugía en una pequeña parte recae sobre mí, ¿no? Claro, y me hace sufrir porque estoy escuchando cosas y demás. Claro, y la gente se preguntará, bueno, oye, y en los otros sitios la mayoría lo hacen con anestesia en gotas. Bueno, ya, es que requiere un anestesista, requiere una serie de equipos pues que en fin, son difíciles de conseguir y eso encarece, etcétera, y no todo el mundo lo quiere tener, pues básicamente para ahorrar. Claro. Pero digamos que es un tipo de situación que nosotros queremos que sea cómoda y agradable. No buscáis acortar el preoperatorio, buscáis el mejor resultado para el paciente. Claro, queremos buen resultado y que el paciente esté cómodo sin escatimar en un anestesista. Por eso lo hacéis con anestesia local, primero un ojo, el segundo, ¿cuándo se opera? El segundo, pues al cabo de pocos días, entre 3, 4 y 7 días más o menos. ¿Y el paciente ya ha notado un poco los resultados del primer ojo? Sí, generalmente al día siguiente no hay una visión perfecta ni mucho menos, pero especialmente si tienes graduación notas que ha cambiado algo. ¿Y más o menos cuándo llega esa acomodación completa? La acomodación con una lente premium para presbicia teóricamente se aproxima bastante a la realidad al mes, pero realmente nosotros sabemos que hay un fenómeno de neuroadaptación hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses generalmente la gente ya está bastante estable. ¿Todo el mundo se adapta? Pues hay de todo. Si se ha hecho un diagnóstico correcto, si la lágrima está bien y esa lente que se ha implantado, digamos, con una indicación adecuada, es casi seguro que se va a adaptar. Doctor, ¿cuál de las dos siguientes opciones ves mejor? Opción 1. Tratar la vista cansada a los 45 años con láser o lentes ICL de las que no sustituyen el cristalino y así retrasar la cirugía de catarata hasta pasados los 70. U opción 2. Esperar a los 55 años para operarse, realizando una cirugía del cristalino y así tratar tanto la presbicia como la futura catarata, que con este procedimiento no llega a aparecer. ¿Qué opción ves mejor? Pues ni una ni la otra, te diría. Hago broma. No, lo que sucede es que realmente hay etapas en la vida y hay necesidades que llegan en un momento u otro. Un ejemplo, por ejemplo, es el tema de las lentillas. Es decir, ¿cuándo puedes empezar a utilizar lentillas? Hombre, generalmente casi podríamos decir que cuanto más tarde mejor, es decir, cuando tienes 18, 19, pero bueno, oye, si resulta que eres deportista de élite y no tienes más remedio y es una ayuda, oye, pues no hay ningún problema, te ayudamos y las ponemos a los 13, entonces quebrantamos esa ley, ¿no? Pues con este tema pasa un poco lo mismo, es decir, si tú en ese momento en el que tienes a lo mejor 40 años, 42, 43, te apetece muchísimo operarte, pues oye, te operamos, pero con previsión al futuro, ¿no? De decir, oye, pues ya que estamos cerca de la presbicia, pues oye, qué bien, vas a ver bien de lejos, vas a estar súper contento con gafas, pero oye, ¿por qué no nos planteamos el tema de ayudarte en el tema de la presbicia? Eso sería un supuesto la mar de bueno. O aquel paciente que a lo mejor pues tiene 50 años, tiene un cristalino transparente y sus necesidades son X. Pues si esa X cuadra precisamente con el tipo de cirugía y, como decíamos, las prestaciones que da, oye, adelante, no nos lo pensemos. Pues al final casi que sí va a haber una opción para cada persona, porque hemos hablado de muchísimas opciones terapéuticas. Sí, desde luego que el diagnóstico lo es todo. Y es decir, con pruebas muy sencillas, porque claro, nosotros decimos que hacemos muchas pruebas y tal. No quiero que nadie piense que es nada complicado, ni mucho menos. Es todo fotografías. Es decir, en ningún caso hay nada que sea invasivo ni doloroso. Y oye, hay veces que con muy poquito ya nos orientamos muy bien. Tampoco no quiero dar la idea de que, oye, me quiero hacer una visita para saber si me puedo quitar las gafas y me voy a quedar aquí 2 días y medio y me van a hacer 1000 pruebas. No. Es decir, el paciente llega, nosotros hacemos un par de pruebas y con eso ya tenemos una idea. Y con esa idea, luego, si cuadra todo y nosotros hacemos la indicación de una opción u otra, ya haremos el resto de pruebas para estar seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien. Bueno, doctor Lamarca, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y ponerte delante de los micrófonos de Descansa la Vista otra vez. Encantado.
Y a vosotros que nos escucháis podéis compartir con nosotros vuestras dudas sobre salud ocular. Si queréis que en este podcast tratemos un tema en particular o tenéis alguna pregunta que os gustaría que os resolviéramos, escribidla en redes sociales con el hashtag Descansa la Vista. Hasta la próxima.